Dice así la Escritura. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esos versículos los estuvimos estudiando ya. Vamos a ir al siguiente. ¿Necesito prender esto? No, está bien. Está cortado, se cortó. ¿Puedo agarrar el otro, Cristian? ¿Puedo agarrar el otro? Mas no todos, perdón. Voy a sacarme este. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y antes de examinar las Escrituras vamos a tener un momento de oración. Eterno Padre, gracias te damos por esta mañana de resurrección que nos concedes. Gracias por poder venir ante tu presencia y deseamos, oh Dios, que tú desciendas a nosotros en gracia, en misericordia, haciendo lo que has hecho tantas veces con tu pueblo y el que no es tu pueblo. El de abrir los corazones, el de abrir el entendimiento, el de abrir el oído interno del corazón para poder escuchar. Que sea tu Espíritu el que hable esta mañana en nuestros corazones. También guía a tu siervo a poder hablar con sencillez, con humildad, con el denuedo de tu Espíritu. Te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Cantábamos, creo que fue Sofi que escogió la número 80. Tú oirás mi voz, dice la frase. Y enseguida, mientras estaba meditando, mientras cantábamos, me hizo pensar que mi voz es oída en el cielo, si su voz es oída en mi corazón. Si yo no oigo su voz, Él no va a oír la mía en alabanza. Yo necesito oír su voz en arrepentimiento, en mi alma, para que Él oiga mi voz en alabanza. Hay de eso en Romanos, las 4 voces, ya las hemos estudiado, o las 4 bocas, por así decir. Las primeras son las que Dios cierra. La segunda es la boca de confesión, Romanos capítulo 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces dice Romanos 15, unánimes a una voz ofrecemos alabanza a Dios. Tiene que haber confesión ante alabanza. Y si no, si nuestra boca está llena de corrupción y blasfemia y maldice a Dios, entonces la Biblia dice en Romanos 3, versículo 20, Dios va a cerrar toda boca. No va a oír mi voz en alabanza si no se oye en confesión y arrepentimiento. Entonces, si tú no has ido al trono en confesión y arrepentimiento, Dios no vas a poder cantar el 80 en su presencia. Oirás mi voz en alabanza. Necesitamos venir ante Él en quebranto, en contrición de espíritu,
para poder recibir nuestra alabanza de parte de Dios. Esta sección vamos a buscar cubrirla toda esta mañana. Y como ya venimos estudiando Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, Pablo está tratando con el pueblo de Israel específicamente, con esta nación que ha resistido a Dios durante tantos siglos. Y antes de introducir el tema, pues tiene que ver con la voz de Dios, tiene que ver con el conocimiento de Dios y tiene que ver con la presencia de Dios. Israel tuvo el privilegio de oír la voz de Dios, recibir un conocimiento de Dios y, como ninguna otra nación, por años, tener la presencia visual de Dios. Dios ha aparecido a través de toda la historia de las Escrituras, muchas ocasiones, pero no tanto como a la nación de Israel. Pero antes de introducir el tema, es necesario ir a la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Y quiero que vayan notando algunas cosas de esta parábola. Puse las 3 porque son los evangelios sinópticos y cada una agrega algo a lo que el otro no puso. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y acá viene la introducción. Cuando alguno oye, acá está el tema, oye la palabra del reino. Lo siguiente que tienen que remarcar es, no la entiende. La oye, pero no la entiende. Viene el malo, Cristo dijo, ¿quién es el malo? Es el diablo. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Hasta aquí van 2, escuchan. Pero dice la Escritura, al momento recibe con gozo, pero problema, no tiene raíz en sí. Al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que, nuevamente, oye la palabra. Todos han escuchado. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es la palabra sin fruto. Y este es el último corazón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, lo venimos remarcando, entiende. Parece que el primero no entendía. Oye y entiende. Tercer cosa que sucede en él es, da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Eso es lo que dice Mateo. Ahora vamos a lo que dice Marcos. Dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entendido que si uno entiende esta, entenderá las demás. Si uno no entiende esta, no entiende las demás. Dijo Cristo. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, os están escuchando, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Tremendo poder. No hay que quitarle poder al diablo. Quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que han oído la palabra, otra vez, al momento la reciben con gozo, que ya lo marcamos, pero no tienen raíz en sí. Y dice Marcos, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, volvemos al mismo tema, todos escuchan, pero los afanes del siglo, el engaño, las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si no te la saca el diablo, te la ahoga las cosas de este siglo.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y acá viene otro agregado, lo pone Marcos. ¿Y cuál es? Los que oyen la palabra, Mateo dice que la entienden. Marcos dice, la reciben y dan fruto. La reciben y dan fruto. Ahora vamos a Lucas. Lucas tiene varias particularidades. Dice así, esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y acá viene lo que quiero remarcar de parte de Lucas. Dice, ¿dónde se siembra? Lucas dice, lo que se siembra junto al camino. Quiero que remarquen eso. Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lucas dice, el siguiente grupo, la semilla cae sobre la piedra. La primera dice junto al camino. Lucas dice, la segunda vez, la semilla que está siendo sembrada cae sobre la piedra. Sabemos que una semilla que cae sobre la piedra no da fruto. Son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Hemos observado esto a través de los años. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, añade Lucas. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se van. Se apartan. Cuando vienen las dificultades, se van, dice Lucas. Entonces tenemos los de junto al camino, los de sobre la piedra. Ahora Lucas dice, la que cayó entre espinos. Tenemos junto al camino, sobre la piedra, entre espinos. Estos son los que oyen, yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, sin fruto. Ahora Lucas dice acerca de la última, más la que cayó noten eso, en buena tierra. Hay un profesor en el instituto, y esto es lo que estoy mostrando, lo aprendí de él. Y me dijo, directamente me miró a mí y me dijo, Colby, la buena tierra es la que el Espíritu preparó de antemano. Es el corazón donde ha pasado el arado del Espíritu de Dios. Dice que cayó la semilla para dar fruto tiene que entrar, tiene que caer en la tierra. No sobre, no junto, ni entre, sino en. Tiene que entrar, tiene que profundizar. Mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto, noten la siguiente cosa que añade Lucas, retienen. No meramente reciben, como dijo Marcos, o entienden, como dice Mateo, entienden, reciben, retienen. No se les va, no se les quita, no se apartan. La palabra oída y dan fruto, y la palabra que utiliza aquí Lucas es perseverancia, que es la palabra griega, upumone. Estamos haciendo la diferencia para los que toman el estudio de Gálatas. Upumone es paciencia en las circunstancias, paciencia en las dificultades. Entonces, la que cayó en buena tierra son los que con corazón recto, bueno y recto, retienen la palabra oída, dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es la suma? Aquí está. Para que uno sea realmente genuino y salvo, debe haber estas características. Debe haber oír, entender, recibir, retener, dar fruto con perseverancia. O sea, permanece. Si eso no está, no sos salvo. Puede durar un tiempo. Recibís con gozo, pero luego te vas. Ya lo comento esto tantas veces, pero lo vuelvo a decir cuando estábamos como pastor en Ezeiza. Habíamos hecho un contar de número con mi hermano Hugo Quiroga, de cuántas personas habían pasado por la iglesia, y habían pasado aproximadamente 500.
algunos más tiempo, otros menos tiempo. Algunos se volvieron a sus vidas, las que dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1, a la vida de la vanidad de su ignorancia, revelando que uno, como me dijo años atrás, un presidente de nuestra misión, Demas, llegó a ser inútil para el mundo e inútil para la iglesia. No servía para ninguna de las dos. Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando este siglo presente. No encajaba ni en el mundo, no encajaba en la iglesia. Era como Pedro, la noche que negó al Señor, estaba tratando de blasfemar. Me imagino que no se sentía que encajaba más en ese grupo, pero ahora se sentía tan alejado del cuerpo de los apóstoles. Ni bueno, ni para un lado ni para el otro. Es importante remarcar que la palabra de Dios se siembra. Y muchos están ahí escuchando y dicen, ¿sabe qué, pastor? No la entiendo. No la entiendo. Ahí es donde tú tienes que decir, Señor, abre mi entendimiento. Pero no la reciben, o la reciben por un momento y dura, como dice la Escritura, tiene corta duración. Déjenme decirles a alguien que estaba en el grupo de los apóstoles, que fue llamado por Cristo. Ese se llamaba Judas. Su vida con el Señor duró 3 años. Nosotros en Ezeiza vimos a personas que se quedaron hasta 10 y hasta 15. Hoy algunos de ellos son ateos y alababan a Dios en la congregación. Y hoy son ateos. Todos los que han tenido quizás un ministerio extenso, largo, más de 20 años en un lugar, han visto eso. Sub y baja de personas. Entrar algunos que no quedan más, pero después estaba el grupito, el remanente que siempre permaneció. El que siempre estaba ahí. Cuando Cristo dice la palabra se siembra, los genuinos son los que entienden, reciben, retienen, dan fruto con perseverancia, con continuidad. Ahora, deseo que escuchen la voz de Cristo, la voz de las Escrituras, Él enseñando en cuanto a este mensaje que vamos a ver en Romanos. De cierto os digo, escuchen ahora, el que oye mi palabra, Él no siempre la predica. Puede ser un maestro de escuela dominical. Puede ser un hermano que vino a visitarte a tu casa. La presencia física de Cristo no está. No busques su presencia visual, porque Él se fue a sentarse en el trono del universo. Pero no os he dejado huérfanos. Yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Cristo. Entonces, si un pastor o un maestro o alguien que se postra a los pies de Dios para ser un mero instrumento de su gracia, Cristo dijo que Él sigue salvando las almas a través de los instrumentos de barro que Él escogió. Y este texto no es un texto meramente de Cristo y su momento, sino la continuidad de su palabra. El que oye mi palabra siempre va a ser mi palabra. Y se los voy a decir de esta forma. Un montón de mujeres estaban sentadas, se habían reunido para orar, todas religiosas, ninguna salva, pero con religión. Y la Biblia dice,
Pablo era el predicador. Y el Señor, dice, abrió el corazón de Lidia, una mujer, para que estuviese atenta. Iba a ser la palabra directa de Cristo al corazón de Lidia. El que oye mi palabra. En ese momento Pablo no lo sabía. Él no sabía, estaba hablando con esa multitud de mujeres, y él no sabía que el Señor estaba dirigiendo su palabra a una mujer. Abrió, dice la Biblia, abrió el corazón de Lidia. ¿Por qué? Porque no quería que escuche a Pablo. Pablo estaba hablando, todas las mujeres estaban escuchando a Pablo, pero el Señor quería que Lidia escuche su voz. Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que suceda esto. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha sucedido una resurrección literal. Ha pasado de muerte a vida por oír. Pero no cualquier sermón. Porque en el sermón Dios desea abrir los corazones. Y por ahí escuchas 30 minutos de un sermón y viene una sola frase. Y es esa frase donde el Señor habla. Pasó con Dio Muri años atrás. Estaba predicando en una reunión evangelística. Había un hombre que lo quería ver, pero no escuchar. Entonces decidió ir a la campaña y taparse los oídos todo el tiempo que Muri hablaba. Y Dios mandó una mosca, bien molesta. Y el hombre no se podía sacar la mosca. Y finalmente, en un momento de cansancio, sacó su dedo de la oreja para matar la mosca. Y Muri en ese momento dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y fue esa frase que trató con el corazón de ese hombre. Fue esta frase. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado a muerte a vida. Sigamos leyendo, escuchen por favor. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahora tú puedes ir al contexto inmediato que está hablando del juicio venidero, porque lo dice el texto en el versículo 28. Pero la mayoría de los hombres que yo leí esta semana dicen que no meramente está hablando del juicio futuro, sino de las almas que Cristo estaba trayendo al reino a través de sacarlo de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, que fue el mensaje que le dio Cristo directamente a Pablo, que iba a ser su ministerio a través de la predicación de la palabra. Pero como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y este es el llamado final. Este es el llamado a juicio. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si no escuchas a Cristo ahora, lo vas a escuchar un día. Si no lo confesas ahora, lo vas a confesar un día. Si no escuchas a Cristo ahora, lamentablemente vas a oír su voz. Te va a hacer salir del sepulcro, de la muerte, te va a resucitar de los muertos, va a preparar tu cuerpo para el juicio eterno. Lamentablemente. Pero sigue Cristo hablando. Escuchen. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ellos lo miraban un poco perplejos, los fariseos y escribas a Cristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra.
si yo estoy acá y te estoy hablando en esta mañana, le estoy hablando a Jero, y él dice, no te entiendo, pastor, lo que me estás diciendo. Él está escuchando, pero yo le digo a él, Jero, no podés escuchar lo que yo estoy diciendo. Y él va a estar chiflado. El pastor se chifló. Ya lo tenían como chiflado a Cristo en Juan 6, porque decía de comer su carne y beber su sangre. Y dijeron, ¿está hablando de esto literalmente? ¿Qué le pasa a este hombre? Y toda esa multitud que estaba ahí se fue. Cristo dijo, no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La audición está asociada a la pertenencia. Si pertenezco a Dios, voy a oír a Dios. Si no pertenezco a Dios, no escucho. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. O sea, toda alma que viene corriendo a Cristo es porque tuvo una voz previa. Tuvo una visita del Padre, donde el Padre le hizo ir y le enseñó de Cristo. Y al ser enseñado de Cristo, venimos corriendo a Cristo. Ese es un instante, hermano. Es un momento. Sucede todo tan impactantemente rápido que en un momento tú de repente te postras en corazón contrito y dices, entiendo, comprendo, soy un pecador. Y es el Padre que te está mostrando tu miseria y la hermosura y la belleza de tu Salvador. En ese instante corres a Él y tú dices, ¿fui yo? O es como dijo Felipe a Natanael. Vino y le dijo, Felipe, hemos hallado al Mesías. Era al revés. El Mesías lo había hallado a Felipe, pero Felipe lo entendió en ese momento con su mente limitada. Dijo, yo encontré a Cristo. En realidad Cristo te ha encontrado a ti, no tú a Él. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Bueno, eso es introducción a su voz. Escuchen Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron. Y acá uno entra en conflicto con la Escritura. ¿A qué se refiere la Escritura? No todos obedecieron al Evangelio. Bueno, hay un mandato en el Evangelio. Cristo, cuando comenzó su ministerio, le dijo a las personas que estaba predicando, arrepentíos. Pablo, cuando escribe a los atenienses en Hechos, capítulo 17, le dice en versículo 30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Un mandato. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué es esto? Bueno, para decirles rápidamente, esto es lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16, en Hechos capítulo 28 con Pablo. Algunos creyeron, algunos no. Cristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El problema no está en la palabra predicada, sino en los que la reciben. Algunos van a creer, algunos no. Algunos van a obedecer, otros no van a obedecer. ¿Y obedecer qué es, pastor? Bueno, Pablo aquí lo asocia con las palabras de Isaías. Nótenlo, en el capítulo 53, versículo 1. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí, está asociando creer con obedecer. Ese es el tema, ahí lo ven. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Demos vuelta a ese versículo. Pongámoslo al revés. Por la palabra de Dios se oye y por oír viene la fe. Pero en el griego,
Los traductores aquí, me molesta que hayan hecho esto, en el griego el texto dice, la fe viene por oír, y oír por la palabra de Mesías, por la palabra de Cristo. O sea que es una palabra directa. O sea que cuando leemos Romanos 10:17, tendría que ser lo que Cristo dice en Juan 5:24. El que oye mi palabra. La fe viene cuando alguien escucha a Cristo. ¿Dónde? En el hombre interior. Cuando uno escucha la voz de Cristo en el hombre interior, llamando a esa persona al arrepentimiento. Así que la fe es por el oír por la palabra de Cristo, pero digo, ¿no han oído? Dice Pablo. Hace la pregunta. Es mi pueblo, es mi gente. Son los israelitas. Han tenido la palabra de Dios todos estos años. No han oído. Una vergüenza absoluta que tengan que hacer esta pregunta al apóstol Pablo. Algunos judíos podían decir, sí, pero también la fe viene por oír por la palabra de Dios, pero a nosotros nunca se nos dijo nada. Pero digo, no han oído. Y Pablo toma un pasaje que nadie tomaría para hablar acerca de un mensaje que llega al corazón del Evangelio, y es el Salmo 19, lo que llamamos revelación general o la teología natural. Los cielos, dice la Biblia, cuentan la gloria de Dios. Oh, clase, pero escucha lo que cuentan. Porque los cielos cuentan, la palabra para definir esa palabra gloria, tan difícil de definir. Tenía un profesor en el instituto que decía que la gloria de Dios es la suma de todas sus perfecciones. O sea, es el destello de cada atributo. Tengo unas notas del pastor Alejandro Pelufo, en Lobos, de un hombre, no me acuerdo su apellido ahora, lo tenía en la mente esta mañana y ya se me fue, que dice que por lo menos, mínimo, en el contar de los cielos hay 16 atributos, mínimo 16. Y la Biblia dice, lo cuenta para el ojo. ¿Sí? Es el ojo que escucha. Los cielos cuentan. Es el ojo que escucha, el oído también escucha, pero el ojo está escuchando la gloria de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Bueno, Pablo contesta, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí entran división de comentaristas en cuanto a lo que Pablo estaba queriendo expandir del Evangelio, pero las dos revelaciones están en Salmo 19. La revelación general y la revelación particular. La revelación general que tiene que ver con la teología de la creación y la revelación particular que tiene que ver con la palabra de Dios. Del versículo 7 al 11 habla de simplemente la Biblia. Hay 3 testimonios claros, más, yo noté 7, pero 3 claros testimonios de Dios. Uno es, levanta tus ojos y mira estas cosas, lo que está sobre ti. Luego el testimonio de la palabra de Dios, lo que Él ha concedido. Y luego está el testimonio dentro de ti, que es el testimonio de la ley escrita en tu conciencia. Escuchando esta semana Washer dijo, en todas he estudiado, dice, la historia de la ley en todas las civilizaciones. Y sacó un punto interesante. Dice, en todas las civilizaciones que conocemos hasta el día de hoy, no hay ninguna que niega que el homicidio está mal, que el adulterio está mal, que el robar está mal, que el mentir está mal. Son todos conceptos del decálogo escritos conforme a Romanos 2, 14 y 15 en el corazón del hombre. Entonces, Dios ha escrito la ley en tu corazón, innegable. Nosotros lo llamamos conciencia.
Entonces está el testimonio de la creación, está el testimonio de la palabra de Dios, está el testimonio de la conciencia de Dios, y yo agregué algunos más. Está en Hechos capítulo 14 el testimonio de la providencia de Dios. No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndoles bien. Innegable. Tú no puedes negar la existencia de este Ser Supremo, porque su existencia hace bien a todos. Y la Escritura nos dice, Dios no se deja a sí mismo sin testimonio, haciéndoles bien. Es el testimonio de su bien, mandándoles lluvias, llenando sus corazones de sustento y alegría. ¿A quiénes? A los que dejó andar en sus propios caminos. Hechos 14:16. Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Sin embargo, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndoles bien. ¿Por qué? Porque ese bien que Él les ha hecho va a ser un bien al cual Él va a traer a juicio en el día final. No tienen excusa. Juan Pablo dice, ¿no han oído? Vamos a volver ahí. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado a los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ese es el evangelio a los gentiles. Pero cierra Pablo acerca de Israel. Dice, todo el día extendí mis manos. Ahora, hazlo si puedes. ¿Cuánto tiempo aguantas? Tus dos brazos con tus manos extendidas. Manos abiertas. No solo de recibimiento, sino de dádivas. Todo el día llenando, todo el día queriendo traer a sí mismo su pueblo. Yo no aguantaría media hora con mis brazos extendidos. Dios dice, todo el día extendí mis manos. A un pueblo rebelde, ya lo vamos a mirar, y contradictor. La palabra rebelde, la palabra en el griego no obedecen, descreer, desobedecer. La palabra que leímos al principio, obedecer, mas no todos obedecen al Evangelio, es esta palabra, es oír bajo, significa escuchar con atención, significa ponerse debajo de la autoridad. Cuando la Biblia dice no obedecen, significa no se sometieron a la autoridad de la palabra de Dios. La resistieron, se opusieron, no se pusieron debajo de ella, sino sobre ella. Como dice Hechos capítulo 7, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Dice, bueno, pero es soberano Dios, es omnipotente, es un Dios de todo poder, Él puede hacer que eso no suceda, pero no lo hace. Déjeme darte algunas ilustraciones de esto. Misma palabra griega, no obedecen, pero en el lado positivo. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen, lo que llamamos su poder sobre lo inanimado. Cristo le habla al mar y a los vientos y le obedecen. Y no lo repite. Se paró en el barco y habló una vez. Y cuando habló una vez, el mar y el viento le obedeció. Es como que estaba bajo su autoridad. Es como que cuando las olas estaban salpicando y estaba negra la noche y difícil y lo vieron andar sobre las aguas, Pedro, que estaba confiado en su barquito, lo mira al Señor y le dice, manda, que yo pueda caminar sobre las aguas, que ese poder que está en ti pueda estar en mí, que el poder que tú tienes para andar sobre las aguas pueda hacer que yo tenga ese mismo poder. Y Cristo le dijo, ven.
Pedro sale del barco y no se hunde. Comienza a caminar, pero no por su poder, sino por el poder de Cristo. Estaba confiado en el poder de Cristo. En un momento, mirando las aguas, comenzó a dudar y se empezó a hundir y le grita al Señor: sálvame. El Señor extiende su mano y le dice: hombre de poca fe. Todos se asombraron, dice la Escritura, Marcos 1:27, de tal manera discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos? ¿Y cuál es la palabra? Le hacen caso, se someten bajo su dominio, bajo su autoridad. Esta misma palabra griega, escúchenla, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No dice creían, dice obedecían a la fe, se ponían debajo de ella. Romanos 1 comienza así Pablo: por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe. No dice para meramente creer, es un acto de sumisión a la voluntad divina. Me someto, él dice que soy pecador, no soy, me muestra que soy pecador, pero no todos los que están acusados de conciencia se arrepienten. Tú puedes ser acusado de conciencia y salir de este lugar, sí. Está bien, tienes razón. Para la obediencia a la fe. Y sigue Romanos. Escuchen a Pablo decir: no solía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Ellos tienen que obedecer a la fe. Romanos 16, Pablo termina en Romanos diciendo: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. O sea que es la obediencia a la fe. Te sometes a ella. Tesalonicenses dice: el Señor va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le dices eso a la gente cuando vas a predicar? Tienes que someterte a la voluntad de Dios. ¿Vemos esa predicación en Cristo? Bueno, es el famoso libro que el pastor MacArthur escribió años atrás, llamado El Evangelio según Jesús. En cuando él llama al joven rico y le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven, sígueme. Me gusta lo que dice la Escritura, lo que dice Bryan Chapell ahí. Si alguno no lo ha visto, lo dice en el video El Evangelio Americano. Ahí Bryan Chapell dice: en ese momento Cristo le estaba diciendo: amarás al Señor tu Dios sobre tu riqueza. ¿Cómo sabemos eso? Lo miró y le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Obedece el mandato soberano de Cristo en este momento. Ama al Señor tu Dios sobre tu riqueza. No lo hizo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen, los que se arrepienten. No, la Escritura, por eso dice la Escritura, todos los que lo obedecen. Por eso Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron. No todos obedecen el Evangelio. No obedecen. Esta actitud rebelde, desobediente, aparece acá. Se lo leo. Mas los judíos desobedecieron. La palabra literal, otras traducciones dicen eso. No obedecieron, no obedecen, no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra ellos. Entonces los judíos que no creían, o sea, no obedecen, teniendo celos. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo o no obedeciendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Esta es la parte negativa.
no obedecen, descreen, resisten. Romanos 2, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esta gente nunca ha cambiado, nunca ha sido convertida. Y Romanos 2.8 está hablando del pueblo de Dios. Está hablando a los judíos. Lean el contexto del capítulo 2.1 hasta el versículo 16. Está hablando de los judíos. Y luego sigue, de una forma mucho más gráfica, a hablar de ellos. Cuando dice, tienen el conocimiento de Dios, tienen la ley de Dios, se creen instructores de la ley, instructores de niños, creen ser los que abren los ojos a los ciegos. Ellos no obedecen. Pablo, Romanos 10.16, está hablando del pueblo de Dios. Romanos 5.19. ¿Cómo titula Dios la caída de Adán? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, la caída de Adán en Génesis 3 es un acto literal de no creer. Dios le dijo, no comas del árbol. Si hubiese tenido fe en la palabra de Dios, hubiese obedecido. Pero no creyó a Dios. Y desobedeció. Y Romanos dice, por la desobediencia de Adán, estamos donde estamos hoy. Porque decidió, a Dios no voy a creer. Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, o otra traducción, no creyentes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la no fe o no creencia de ellos, hablando de los judíos. Romanos 11:32. Pero Dios sujetó a todos en no fe para tener misericordia de todos. Acá viene tu condición y la mía antes de conocer a Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de cero fe. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de cero fe, pero los llama desobediencia. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de cero fe, desobediencia. No creen, me descreen totalmente. A este punto, y no me malentiendan lo que voy a decir, si yo soy Dios, Dios diría, no he hecho suficiente para que crean. No he sostenido por 6.000 años o más el sol, la tierra. No ha sucedido el ciclo que yo prometí en Génesis 8, que mientras la tierra permanezca, va a permanecer el día y la noche, la siembra y la cosecha, el verano y el invierno. Esto ha continuado desde que yo lo dije, no ha cesado un día de hacerlo. No es mi palabra fiel. ¿Por qué no me creen? Escuchen. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con quien Jericó. ¿Pero qué dice de ellos? Eran desobedientes. Toda la ciudad de Jericó era una ciudad sin fe. Pedro, piedra de tropiezo, roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo hombres sin fe, siendo infieles, es lo que dice Deuteronomio 32:20. Hijos infieles, hijos sin fe. Oh, Dios no hace liviandad de tu incredulidad. Pedro, hablando de los matrimonios, dice así mismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que son desobedientes a la palabra, literalmente la misma palabra griega, no creen, descreen la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y los que en otro tiempo, los días de Noé, desobedecieron.
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Te parece poca cosa? Escucha al Señor. Estoy hablando con la nación de Israel, pero nuestro corazón no es diferente a ellos. Pero escucha, pero mi pueblo, hablando a través del salmista, de su pueblo, su nación, no oyó mi voz. Y agrega, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? No creen porque los dejo a la dureza de sus corazones. No creen porque los he dejado a sus voluntades. No creen, no me quieren oír, no me quieren a mí, porque he dejado la tendencia natural de sus almas, y por tendencia natural a mí no me quieren andar en sus consejos. Yo puse unas citas, no las mencioné. Hechos 7:42 dice, yo los entregué a la idolatría. Hechos 14:16 dice, dejé a todas las naciones andar en sus propios caminos. Romanos 1:24, los entregó. Romanos 1:26, los entregó. Romanos 1:27, los entregó. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel. Versículo de hoy. Oh, si hubiera atendido mi pueblo a mi voz, a mis mandamientos. Oh, quien diera. Mi papá tenía un versículo favorito, de Deuteronomio 5:29. Lo había puesto afuera. Mi papá hacía versículos así en metal, que mandaba a pintar, y los pegaba en la pared de la casa afuera. La gente pasaba y los leía. Y uno de los versículos que pegó ahí era Deuteronomio 5:29, que dice así: oh, quien diera que mi pueblo tuviese tal corazón, que me temiesen a mí y guardasen mis mandamientos todos los días de su vida, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Oh, que tuviesen tal corazón. Oh, qué profundidad de la expresión del corazón de Dios. Oh, que tuviesen tal corazón. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Oh, si me hubieras oído. Yo enseñé por casi un año en Ezeiza el Salmo 78 y empieza así: escucha, escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley. No escuchamos. Zacarías dice, pero no quisieron escuchar. Se volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Escuchad mi voz, Jeremías 11:4, diciéndoles, oíd mi voz, Jeremías 11:7, amonestándolo de temprano sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. No escuchamos. No queremos prestar atención. Nos ha hablado una y otra vez. Los que hemos recibido la palabra de Dios, los que la tenemos a mano. Si Dios nos daría aire y aliento y todas las cosas a la manera de nuestro oír de su palabra, la mayoría de nosotros estaríamos muertos. Pero dice Pablo, no han oído. No han oído. El Salmo 19, Romanos 1:20, 21, me encantan esos dos versículos. Romanos 1:20 dice, las cosas invisibles de su eterno poder y de deidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. También digo, no ha conocido esto Israel. Ellos me volvieron a celo con lo que no es Dios. Cuando estudian eso es bastante simple.
Todo lo que no es Dios es todo menos Él. No es una reprensión, amigos, hermanos. Pero si la Biblia es algo que hacer los domingos, si la lectura de la ley es su palabra, Proverbios 28:9 siempre me ha quedado en el corazón. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hermanos, Dios está diciendo esto. Si tú no quieres oír lo que yo tengo que decir, ¿por qué tengo yo que oír lo que tú tienes que decir? ¿Por qué me pesan mis oídos tus palabras más que mis palabras en tus oídos? El que apartaba su oído para no oír la ley no iba al templo, porque la lectura de la ley se hacía cada sábado. Apartar tu oído de la ley era directamente ausentarte de la lectura de ella, de no ir, de no presentarte. Israel había estado tan corrupto que cuando subió el rey Asa, Dios dijo, hay que enseñar la ley al pueblo, hay que ir en ciudad a enseñársela. Cuando Nehemías empezó a ver un avivamiento, en capítulo 8, el volver fue a la ley, se paró el pueblo a escuchar la ley, 8 horas, y escucharon la ley, la lectura de la ley. Oh, nosotros no tenemos predicador, no tenemos pastor. Mirá, si tienen una Biblia, júntense y léala. Eso honra a Dios. Dios ha puesto su palabra, Salmo 138, sobre su nombre. La Biblia dice en Isaías, se complació Jehová por amor de su justicia en engrandecer la ley y magnificarla. Pero Israel, déjeme resumir, Israel, no yo. Bueno, Hebreos capítulo 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. No malentienda lo que voy a decir, pero es como decir, me cansé de hablar. Os envié profetas y escribas y maestros y sabios. Unos matasteis, a otros apedreasteis. Finalmente, dice la Escritura en la parábola, le enviaré a mi hijo. Quizás tendrán respeto de mi hijo. Está hablando de su pueblo, la nación de Israel. Y acá viene este resumen de toda la historia de Israel. Se lo leo para terminar. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se ha oído otra como ella. Recorre la eternidad pasada, la eternidad futura, y después del Calvario y la muerte de Cristo, esto que yo he hecho, no ha habido algo semejante. Nunca ha sucedido esto, dice Dios. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del pueblo como tú la has oído sin morir? ¿Entiendes eso? Tendrías que haber muerto cuando escuchaste mi voz. ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa, brazo extendido, con hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Oh, ¿por qué hace esto Dios? A ti te fue mostrado, oh audición, visión, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. No hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Sobre la tierra te mostró su gran fuego. Has oído sus palabras del medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy. Reflexiona en tu corazón que Jehová Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, no hay otro. Dios dijo, ¿alguna vez sucedió esto? No. ¿Hice esto con alguna otra nación? Nunca.
Dios hizo esto solamente con Israel. Acerca de Israel dice todo el día, extendí mis manos. Y el resumen de esto, Oseas 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Con todo eso, hagan un estudio de con todo eso, la Escritura. Hay un montón de esos en la Escritura. Preciosos son. Yo con todo eso, todo lo que tú haces, yo con todo eso igual. Enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Oh, ¿cómo podría abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín, ciudades que destruyó con Sodoma y Gomorra? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy nombre, el santo de medio de ti, y no entraré en la ciudad. Sigue Dios pacientemente con esta nación. Pero yo hago una pregunta esta mañana para terminar. Todos tenemos celulares y algunos cuando tienen un nuevo les gusta mostrar. Bárbaro. Y uno ve el celular de alguien y le dice, che, ¿qué marca es? Por ahí te dicen, marca cualquiera. O por ahí te dicen, Samsung, algún 4G, y ya viene la otra pregunta que no querés contestar. ¿Y cuánto te salió? Y venís con un auto y te miran afuera y te preguntan, che, ¿qué marca es? ¿Qué año es? ¿Qué modelo es? Todo lo que nosotros observamos que fue hecho por el hombre nos interesa saber de quién es y cómo fue, quién es la marca, quién lo hizo y quién lo diseñó. Los que están en el sistema de audio buscan tener la marca más bárbara. Los que están en el juego deportivo tratan de tener la mejor zapatilla, la mejor calidad. Y ya le dice, antes cuando yo me crié en mi juventud había una marca que se llamaba Flecha. ¿Algunos se acuerdan de esa marca? Sí, Rosana, andaba ahí por mi edad. Bueno, algunos de acá. Me tenían que comprar un par por mes. Eran inservibles. No duraban nada, se rompían todas, pero bueno, era la que se podía comprar. Y mi padre no me iba a comprar Adidas. Pero de vez en cuando me aparecía un par de Adidas. Era tener lo mejor y quería mostrarlo a las 3 flechitas. Tengo Adidas. Ninguno dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué me hizo? ¿Te miras en el espejo? No eres el producto de nadie más nada, igual todo. Eres el producto del Creador. Pero preguntas, ¿dónde está Él? Él te hizo, Él te formó. David dijo, estoy maravillado. El salmista dijo, tus manos me hicieron y me formaron. Estoy mirando el espejo y estoy mirando mi carne. Y digo, tus manos me hicieron y me formaron. Y cuanto más pienso en el cuerpo que Dios diseñó para mí, digo, wow, es tremendo. No sé con quién estaba hablando el otro día, con un doctor. Y le dije todas estas señales. Estaba hablando con Lucía. Y Lucía me dice, cada vez que vos comes algo, enseguida se mandan cereales electrónicos al hígado, a la vesícula, al páncreas, y ellos comienzan a recibir de la compu electrónica del cuerpo lo que tienen que hacer por lo que mandaste. Hay que mandar un poco de desengrasante, y hay que mandar esto, hay que mandar aquello, y eso lo hace todo electrónicamente el cuerpo.
Y Dios dice, nadie pregunta ¿dónde estoy yo? Soy tu creador, soy tu hacedor. ¿Por qué digo esto? Porque desde la mañana que te levantas hasta que te acuestas, Él te provee y te sustenta. Habla por su provisión. Habla por su sustento. Habla por haberte hecho. Pero nadie pregunta, ¿dónde está? Es impresionante cómo podemos vivir días sin número, sin pensar en Él. Mi pueblo, dice Jeremías 2, se ha olvidado de mí días sin número. Se olvidó de Jehová, su hacedor. Al joven le dice la Escritura, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En el hebreo está literalmente así, acuérdate de tus creadores, plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acuérdate de tus creadores en el día de tu juventud. Hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Dónde está mi proveedor? ¿Dónde está mi sustentador? ¿Dónde está mi creador? Él habla todo el día. Extiende su mano todo el día a ti. Y tú estás conectado a Él. Tú corres a Él. Tú dices, Señor, gracias por el aliento, la vida y todas las cosas. Gracias, Señor, por cada momento de cada día. Gracias por poder pestañear. Gracias por poder mover mis brazos, mis manos. Gracias por poder pensar. Gracias porque un día me puedo despertar como Nabucodonosor y no tener entendimiento. Gracias por la razón. Gracias por la prudencia. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por todo. Y te lo tengo que agradecer a cada momento. Gracias por el oxígeno. Y gracias. Y 20,000 veces al día. Gracias. Y gracias por latir en mi corazón. Y 100,000 veces al día. Gracias. Y todo es gracias a Él. Debería ser el ser con el cual más estamos conectados. Y es el cual tiene más indiferencia de tú y yo. Él te da todo. Deberíamos devolverle todo. Pero somos tan parciales. Romanos, extendí mis manos todo el día a un pueblo desobediente, no creyente. Ojalá no seamos como Israel. Vamos a orar. Padre, esta mañana te agradecemos por poder meditar en algunos breves pensamientos de tu palabra. Escríbelos en la tabla de nuestro corazón. Ayúdanos a pensar en la magnitud de que tu voz es oída. Israel conoció tu voz, tuvo conocimiento de su Dios y tuvo la presencia de su Dios. Tuvo el poder de su Dios, la sabiduría de su Dios, la verdad de su Dios. Y sin embargo abrazaron efigies humanas. Corrieron a lo que no es. Desecharon tu voz, desecharon el conocimiento. Desecharon tu presencia a tal punto que Ezequiel nos dice, te fuiste. Y Mateo dice, os he dejado vuestra casa desierta. Ayúdanos, oh Dios, a no tomar ejemplo de esta nación, sino ver lo que no debemos hacer, pero sí correr a aquella persona que nos ha amado con amor eterno. Ayúdanos a aprender. Bendice tu palabra, escríbela en la tabla de nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.